femeninas disidentes como sujetos abyectos en la narrativa de Jorge Paulantonio. La abyección es un término que en literatura y en las artes nos permiten interrogar una cierta idea de la pureza, de lo bello, de lo correcto, de la norma. Lo abyecto evoca otro tipo de orden, un orden incomprensible para la lógica higiénica de la modernidad. Según la escritora y psicoanalista Julia Kristeva, la abyección es aquello que perturba una identidad, un sistema, aquello que molesta. Bajo esta concepción, lo abyecto en la literatura sería lo que no respeta límites, lugares o reglas. Es lo intermedio y lo ambiguo. Sería también lo inmoral y sospechoso. En esta comunicación propongo una lectura analítica de la novela Algo en el aire, 2004, del autor catamarqueño Jorge Paulantonio, con el propósito de indagar en los personajes de identidades femeninas que actúan en disidencia con el régimen heteronormativo catamarqueño ficcionalizado en el texto y que ingresan en la categoría de lo abyecto. Parto del supuesto de que la novelística paulantoniana textualiza y pone de manifiesto a través de la ficción una teorización sociológica que aborda las reacciones punitivas del cuerpo social frente a la corrupción de algunas fronteras morales. Pensar a la literatura como portadora de teorizaciones nos permite a los críticos sistematizar algunos aportes relacionados con nuevas percepciones de lo real. Todos los grandes escritores suelen ser grandes teóricos, afirma Didier Erigón. Y sostenido sobre esa tesis, considero que Paulantonio pone a dialogar una serie de percepciones teóricas propias en los textos, y en especial en este texto que he elegido como corpus. El escritor Jorge Paulantonio nació en 1947 y falleció en 2019 en la ciudad de Buenos Aires, lugar donde habitó durante un poco más de 30 años. Es posible hipotetizar un registro de un proceso de afectivación y de refracción de la identidad catamarqueña que hace el poeta para poder interpretar las pulsiones emotivas que desencadenan y hacen posible su producción literaria. Un primer acercamiento a este proceso debe hacerse abarcando la cuestión del exilio del poeta por la rigidez de la estructura moral de la provincia. Oprimido por el conservadurismo catamarqueño, toma distancia de su espacio habitual, de sus objetos cotidianos, por lo que su literatura es producto de la evocación melancólica de un espacio que no es esa Catamarca de empanada, locro y vino todos los domingos, cito a Jorge, sino esa que piensa, que siente, que palpita. Esa Catamarca que tiene una especie de garra agazapada, esperando el momento para hacer justicia. Cuestión fundamental, en definitiva. Algo así como poner las cosas en su lugar. Fin de cita. El microcosmos narrativo de la novela Algo en el aire se construye en un espacio sin nombre, definido por características geográficas, climáticas y por las instituciones tanto estatales como religiosas y populares. En este espacio-ámbito, inspirado indudablemente en la ciudad capital de Catamarca de mediados del siglo XX, discurren una serie de personajes cuyas voces y acciones los diferencian a unos de otros, pero que a su vez se agrupan en pequeños círculos también diferenciables, casi siempre círculos de clase. Todos cohabitan un entramado social que se mueve como un personaje colectivo por la novela. Es una suerte de coro griego, como lo dice Marcelo Di Marco, que va perfilando la tragedia resultado del triángulo amoroso de sus protagonistas, de Osvaldo, Marina y Cristina Otero. Voy a abordar en esta novela la categoría de abyección y de sujeto-objeto en torno a la cuestión del género sexual, aclarando que no es la única dimensión en la que se puede trabajar esta categoría. Al referirnos a la categoría analítica de género sexual, lo hacemos desde la perspectiva de los estudios críticos feministas, para los cuales las diferencias entre lo femenino y lo masculino se sustentan en construcciones de carácter cultural y político que determinan el conjunto de comportamientos, valoraciones y prescripciones relativos a uno u otro sexo biológico y que derivan en una situación de desigualdad social, cultural e incluso económica entre los miembros de un género y del otro. Asimismo, en el contexto social y cultural patriarcal y ordenado en torno a la heterosexualidad normativa, las regulaciones en torno a los sexos biológicos o naturales, basadas casi siempre en el sistema binario, determinan el carácter abyecto de las orientaciones sexuales, los deseos y de las sexualidades de ellos resultantes, que no se organizan de acuerdo a los parámetros de la normalidad. Pensemos, por ejemplo, en las sexualidades lesbianas, gays, queer, transexuales, transgéneros. El abyecto designa al excluido y expulsado de la economía de las identidades que administran la represión del inconsciente para mantenerse estables. En el sistema de la matriz heterosexual, el género que se adapta a las exigencias culturales
reniega de la continuidad y del desorden del deseo que, no obstante, incluso en las identidades heterosexuales, aparentemente cerradas, logra escaparse y construir su propia lógica, como sostendrá también luego Judith Butler en sus argumentaciones en torno al estatuto performativo del género. Para los propósitos de este estudio, nos abocaremos solamente al análisis de dos personajes de la novela Algo en el aire. Por un lado, Cristina Otero y por otro lado, el de la princesa. Las pulsiones que motivan a ambos personajes adquieren mucha fuerza en la novela y tensionan la identidad de cada uno de estos personajes. Son personajes que mutan, que aprenden y que buscan un destino. Frente a esas búsquedas, el sistema va a construir algunos dispositivos de vigilancia de los límites morales. En la novela, estos sistemas aparecen configurados en los personajes colectivos, sobre todo en el grupo de los Siestiámbulos, el grupo de Sol de Agosto, y en las damas, la Liga Guillermina Briano de Ares, quienes asumen un papel de jueces morales de la vida citadina. Funcionan como un ojo social que juzgan desde el silencio, y cada uno de estos grupos va a proyectar algunos valores sobre las conductas de los pobladores, posicionados siempre en esa identidad de grupo, que como dije recién, es una identidad casi siempre también de clase. El personaje de Cristina, la Cotona Otero, tensiona su identidad entre los deseos de libertad y de opresión social. Las ideas feministas influidas en su escolarización por una docente mendocina toman forma en el disfrute sexual que logra con Osvaldo y son la pulsión que mueve a la acción a este personaje. La idea del orgasmo como derecho la construye como una mujer que promueve su disfrute y es por ello sentenciada a la soltería. Cito un fragmento: la pioja Otero es ojo alegre, sentenció doña Onésima. No le arriendo matrimonio. Estas putitas son las que terminan poniendo estrellas federales en el altar del corpus. La libertad sexual no se condice con los atributos que la sociedad valora para la construcción de un núcleo familiar, rompe con una norma y se establece sobre ella una determinación que la perpetúa en la soledad, el de ser puta. Frente al desaire de su amante, Cristina manifiesta un dolor por su desamor y a la vez una frustración porque es reemplazada por una mujer más joven, en este caso Marina. Cuando la Cotona decide asesinar a Osvaldo, es decir, destruir el objeto de deseo, aparentemente se libera, sin embargo sufre una transformación, queda en un estado catatónico y deambulante, y el lector puede pensar en esta transmutación en una suerte de acto de redención. Sin embargo, después el clero la va a nombrar como una hereje y decide encerrarla en el manicomio de la Merced. El otro personaje que padece, digamos, esta perspectiva es la princesa Yolanda Ordóñez, un personaje que habita un cuerpo que transita entre las expectativas sociales y sus deseos de performar la identidad que autopercibe. Los Ordóñez logran ubicar a Julio, su nombre masculino, en un trabajo en el archivo de la Casa de Gobierno, espacio ideal para tapar la vergüenza que causaba la familia. Sin embargo, por las noches se convertía, dice el texto, en la princesa y colaboraba en un prostíbulo. Como se espera, es un personaje que circula poco por la ciudad, no se vincula con el resto de la sociedad, a excepción de las noches. La anomia pone en evidencia la dificultad del grupo social para incorporar a alguien que corrompe el régimen sexual binario. Pero, aunque no lo incorpore en la dinámica política y cultural, no quiere decir que no exista. De hecho, en el prostíbulo, los hombres no la juzgan, le permiten ser quien es. La heteronorma del mundo exterior parece adoptar una nueva forma en ese espacio. Los hombres se liberan de los mandatos y se dejan llevar por el frenesí del juego y del sexo. Si consideramos a la identidad como la construcción de los límites que nos distinguen de lo otro, de la afuera, de lo múltiple, es posible comprender la razón de esta entrada teórica. Se trata de la identidad de lo ambiguo, de lo mixto, de aquello que no persigue una razón o un deseo que justifica su existencia. Como pudo verse en este brevísimo repaso, los seres abyectos suelen ser invisibilizados por la sociedad, repudiados y consolidados en posición de subalternidad extrema. Las instituciones, familia, escuela, iglesia, definen a estos sujetos en una posición de otro, ya que los reconocen como elementos que socavan el ideal regulatorio. La militancia literaria de Paulo Antonio los visibiliza, los muestra como partes constituyentes del entramado social
les restituye un cuerpo sentipensante y les atribuye un lugar protagónico, activo y determinante en el colectivo cultural.